Mi nombre es Liliana Barón, pertenezco junto con mis compañeros Elizabeth Pedraza, Paula Gallego y Farid Gamba Raúd eh, al grupo número 5 de la primer semestre del programa de Psicología, Facultad de Ciencias Humanas, Universidad de Desarrollo e Investigación UDI. En el día de hoy estamos haciendo entrega de la fase número 3, trabajo colaborativo, la sustentación, correspondiente a la asignatura de epistemología. Bueno, y en esta ocasión quien les habla, Farid Alejandro Gambarraud, les va a contar un poco acerca de la filosofía presocrática. Como lo dice su nombre, ellos fueron un grupo de filósofos que propusieron sus ideas antes de Sócrates. Ellos se enfocaron en dar una respuesta a los elementos de la naturaleza para dar explicación a los principios o como ellos lo llamaban, el arge de las cosas. Si hablamos de su historia, nos tendremos que centrar entre el siglo VI y V antes de Cristo. Ellos fueron caracterizados por tener un cambio de enfoque desde las explicaciones míticas hacia las explicaciones racionales y naturales del universo. Y es que por eso fueron tan importantes, porque ellos centraron las bases de la filosofía occidental al buscar explicaciones naturales y racionales para el mundo que les rodeaba, sentando así las bases de la ciencia y la filosofía como disciplinas independientes. Si hablamos de sus máximos exponentes, podríamos hablar de muchos, pero en este trabajo yo me centraré de 6. Empecemos con Tales de Mileto. Tales de Mileto postuló que el agua era el principio fundamental, arge, del universo, estableciendo así las bases del monismo, al sugerir que todas las cosas podrían reducirse a la sustancia primordial, marcando así un cambio significativo hacia la explicación racional de la naturaleza. A continuación vamos a hablar de Anaximandro. Él propuso el apeirón, lo ilimitado e indefinido, como el principio último, desafiando así la idea de una única sustancia primordial y enfocándose en una realidad más allá de las distinciones individuales, influyendo tanto en la cosmología como en la ética. A continuación vamos a pasar a hablar de Pitágoras. Pitágoras postuló que los números y la armonía eran el principio fundamental del universo, influenciando así tanto la matemática como la ética a través de un enfoque en la armonía y las proporciones, bastante equilibrado. A continuación seguimos con Heráclito, que él decía que todo conocimiento le llega al hombre a través de la puerta de los sentidos. Fue un filósofo presocrático de la escuela jónica. Él estaba interesado en las ciencias, la astronomía y la meteorología. Vamos a seguir con Parménides de Lea. Él fue el creador de la lógica y fue quien influenció a Platón, proponiendo dos vías al conocimiento, la vía de la verdad y la vía de la opinión. Seguimos con Protágoras y con este terminamos este segmento, y es que él decía que al presentarse la realidad como algo en constante cambio, tanto el sujeto como el objeto, no hay nada inmutable, universal y necesario. Él decía que la vida psíquica estaba compuesta por la percepción, poniendo mucho énfasis en la percepción, en la forma en la que el humano veía el mundo. Sócrates fue un filósofo que nació en Atenas en el año 470 a.C. Él tuvo dos frases célebres. La primera fue, no puedo enseñar a pensar, solo puedo hacer pensar. Y la otra es, solo sé que nada sé. Él tuvo características en su vida que lo hicieron diferente a los otros filósofos. Entre ellas están que él no escribió ningún libro, sin embargo dejó un gran legado que fue la mayéutica. La otra característica es que él tuvo un discípulo que lo siguió y fue, digamos, como el discípulo más destacado, y fue Platón. Eh, Sócrates fue un filósofo que siempre resaltó por su inconformidad con respecto al gobierno y a la religión de ese entonces. Por esa razón, él fue
acosado de tratar de corromper o tratar de incitar a los jóvenes de esa época. Eso le causó el encarcelamiento, la prisión y su posterior muerte. Sócrates decía que todo lo tenemos que cuestionar en la vida eh, antes de saber si es cierto o no. Después de saber si es cierto, pues simplemente reconocemos esa verdad. Si reconocemos que no lo es, simplemente lo descartamos o lo desechamos. Él veía también como fundamental autorreconocerse, buscar en nuestro interior, eh, hacernos preguntas con respecto a nuestras ideas, a nuestros pensamientos, a nuestras conductas, preguntarnos a nosotros mismos por qué somos así. A través de este autoconocimiento es la forma en que nosotros pues podemos modificar y evolucionar en cuanto a nuestra realidad como seres humanos. Él también veía la importancia de conocernos a nosotros mismos para de esta forma poder comprender el mundo. De lo contrario, no, o sea, era imposible llegar a esto. Em, Él también veía los valores muy ligados a este autoconocimiento. Es decir, él veía la sabiduría como se relacionaba con el actuar honestamente, es decir, con el bien. Y él planteaba la ignorancia con el mal comportamiento, o sea, con la mala conducta. Él decía que la ignorancia creaba un velo, una especie como de limitante a nosotros mismos, el cual nos impide evolucionar como seres humanos. Vamos a pasar ahora a la mayéutica. La mayéutica, como les comentaba al principio, es el legado que dejó Sócrates, pero ya la mayéutica fue planteada por Platón. Platón fue quien la dio a conocer, obviamente, escrita por su maestro, por Sócrates. Eh, Él decía que, o en ella se habla acerca de la importancia, como lo comentaba, de la importancia que Sócrates le daba al autorreconocimiento, ¿sí? A la interiorización, a las preguntas internas que nosotros nos hacíamos, a los cuestionamientos que nosotros nos hacíamos como personas. Eh, mm, en la mayéutica se plantean 13 importantes momentos. El primer momento es la construcción. En este momento, el maestro plantea un problema. El alumno escucha ese problema y da una conjetura, pero es una conjetura con errónea, con una solución errónea o entendida erróneamente. Eh, Eso tiene que ver, o es la escala para pasar al siguiente momento, que es la de construcción. En este momento o en esta etapa, el maestro refuta la conjetura errónea que el alumno le dio, hecha anteriormente, o que planteó anteriormente, y lo confronta haciéndole ver el error al alumno. Eso ya nos daría, por último, el tercer momento. El tercer momento es la reconstrucción. En este momento, el cual es el último, el alumno con el apoyo del maestro, pues cae en cuenta del error, ubica la conjetura errónea, le da solución a este problema y lo reconoce como verdad, tal cual como lo plantea Sócrates. Hola, mi nombre es Paula Gallego y bueno, les vengo a hablar un poco de un discípulo de Sócrates, Platón, que data del año 480 a.C. Bueno, Platón, al igual que su maestro, eh, por medio de las preguntas de la mayéutica también empezó a desarrollar sus teorías y le daba mucha relevancia
a las conversaciones y que en medio de las conversaciones se construía el conocimiento. Platón es una fuerte influencia hasta el día de hoy, especialmente hablando de lo psicológico. Él nos trae el concepto, o más que el concepto, es como una explicación del alma, ¿sí? Que hoy conocemos como la psique, y nos muestra cómo él tenía este pensamiento que el alma es algo eterno, es algo que siempre ha existido y que por eso muchas cosas de las que nosotros conocemos no es porque las conozcamos, sino porque las recordamos. Habla que el alma es como un jinete, ¿sí? Él tiene un mito del carro alado y que el alma es ese jinete de un caballo bueno y un caballo malo, que el caballo bueno es el razonamiento y que el caballo malo es la concupiscencia, los deseos carnales, ¿sí? Y que ese jinete que es el alma, pues es el encargado de tener en equilibrio estas dos fuerzas. También nos habla de dos mundos, ¿sí? De su teoría del idealismo. Nos habla que hay, digamos que dos frentes. Uno es lo que vemos, lo que nosotros conocemos por nuestros sentidos, y también nos habla del mundo de las ideas, de lo que no podemos tocar y de lo que no podemos ver, pero que existe, como por ejemplo el pensamiento. Hablaremos de Aristóteles. Aristóteles nació en el año 384 a.C., en una antigua ciudad de Grecia, ubicada en la región de Macedonia. Su padre, Nicomaco, era el médico del rey Amintas III, lo que influenció el interés de Aristóteles por la biología y la anatomía. A los 17 años, se trasladó a Atenas para estudiar en la Academia de Platón, donde se convirtió uno de sus discípulos más destacados. Después de la muerte de Platón, Aristóteles fundó su propia escuela, el Liceo, donde enseñó y desarrolló su vasto cuerpo de trabajo que abarca numerosos campos de conocimiento, desde la filosofía hasta la biología y la política. ¿En qué se centra Aristóteles? Aristóteles se centra en cómo adquirimos el conocimiento a través de la experiencia sensorial y la razón. Por ejemplo, Aristóteles creía que para entender la realidad debemos observar y analizar a través de nuestros sentidos. Ejemplo, cómo observar un árbol y utilizar la razón para comprender su estructura y función. En cuanto a su concepto de ciencia, Aristóteles considera el conocimiento que se obtiene a través de la observación y el razonamiento. Dentro de las corrientes subjetivas en la filosofía encontramos la fenomenología, la hermenéutica, la filosofía del lenguaje y el falsacionismo. Entonces hablemos de la fenomenología de Edmund Husserl. La fenomenología nos muestra que la existencia de los objetos no depende de lo que veamos o lo que conozcamos de ellos, porque va muy ligada a la experiencia. Entonces podemos conocer las cosas desde un punto de vista diferente, cada ser humano, y la idea de un pensamiento científico es tener diferentes conocimientos para que pueda entender algo de una forma muy global y que incluya muchas formas de entender los conceptos y de mirar un suceso, por ejemplo, o de entender un contexto. La fenomenología, entonces, podríamos decir que por medio de un ejemplo como un vaso, yo puedo conocer el vaso porque es de vidrio por su composición, o puedo conocer el vaso por su uso. Ninguna de las dos es menos cierta que la otra, sino que es un conocimiento diferente y que si yo tengo un conocimiento amplio, pues las puedo integrar. En cuanto a la hermenéutica, que es el arte de interpretación de los textos, nos lleva a que nos situemos en el momento sociohistórico en el que se escribió para que entendamos el autor. Entonces, es una invitación también desde lo que estudiamos como psicólogos a entender quién
lo escribió, cómo lo escribió, por qué lo escribió y para quién lo escribió. La filosofía del lenguaje nos invita a reflexionar en cómo la persona conoce por medio de sus palabras, por medio de su lenguaje, cómo reflexiona, entender muy bien esas palabras que nos dice la persona y de ahí poder extraer esa forma de pensar y de analizar. Finalmente, el falsacionismo nos habla que el conocimiento científico es provisional hasta que no se falsee con otra teoría. Es decir, una hipótesis que es comprobada no quiere decir que ya está comprobada para siempre, sino que todavía no se ha falseado. Que nos sugiere Karl Popper, y es que estemos abiertos a que lo que conocemos hasta hoy es cierto hasta el momento en que algo que se refute de ella pues nos diga lo contrario. En las corrientes científicas encontramos el empirismo, racionalismo y el positivismo. En las corrientes filosóficas encontramos también el empirismo. El empirismo es una corriente filosófica que sostiene que el conocimiento se deriva a través de la experiencia sensorial y la observación empírica. Esta corriente enfatiza la importancia de la evidencia empírica y la experiencia de la adquisición del conocimiento. El empirismo también ha tenido un impacto significativo en el desarrollo de la metodología científica moderna, ya que ha influido en forma en que los científicos diseñen experimentos y recopilen datos y fórmulas teóricas. En la figura como John Locke, David Hume y Francis Bacon han sido influyentes en el desarrollo y la promoción del empirismo a lo largo de la historia. En las corrientes filosóficas científicas encontramos el racionalismo. El racionalismo es una corriente filosófica que sostiene que el conocimiento se obtiene a través de la razón y la lógica. En contraposición, la experiencia sensorial del empirismo. Esta corriente filosófica pone énfasis en la capacidad humana para razonar y llegar a conclusiones lógicas a partir de principios innatos o ideas universales. Algunos de los representantes filósofos más destacados opinan también de que, o argumentaban que ciertos conocimientos fundamentales eran innatos en la mente humana y podían ser descubiertos a través del razonamiento puro. La importancia de la razón y la lógica en la búsqueda del conocimiento. En las corrientes científicas también encontramos el positivismo. El positivismo es una corriente filosófica y científica que enfatiza la importancia del método científico y la observación empírica como base para adquirir el conocimiento. Esta corriente sostiene que el conocimiento debe ser obtenido a través de la observación, la experimentación y el análisis de los hechos, rechazando especulaciones metafísicas o teorías no verificables. Auguste Comte, un influyente filósofo del siglo XIX, considerado como el fundador del positivismo, aboga por la aplicación del método científico en todas las áreas del conocimiento, incluyendo las ciencias sociales. Él promovía el uso de la observación y la experimentación como herramientas fundamentales para comprender el mundo. El positivismo ha tenido un impacto significativo en el desarrollo de las ciencias naturales y sociales, así como en la formación de las teorías científicas basadas en la evidencia empírica. Su influencia se extiende a campos como la sociología, la psicología y la antropología, donde enfatiza la observación y el análisis de los hechos que hayan sido fundamentales. Bueno, y a continuación les hablaré sobre la ontología de la psicología.
Podemos decir que esta es una disciplina filosófica que en sus inicios era interpretada como metafísica. Esta se encarga de estudiar el problema del ser, de las primeras causas. Podemos definirla como la ciencia de la realidad o de la existencia. Si vamos a hablar de su historia, podemos ver que se divide en 4 fases. La primera fue la griega, que era la que estudiaba al ser como una composición del cuerpo y del alma. Después pasamos a la medieval, donde consideraba al ser como Dios, y el ser supremo era el causante de la creación, a quien el hombre le debía fidelidad y obediencia. En la tercera fase tenemos a la ontología moderna. Es el momento en el que la ciencia y los conocimientos empíricos entraron a estudiar al ser. La contemporánea es la última fase y es cuando empieza a considerarse como parte de la metafísica. Si hablamos de sus máximos exponentes, podemos hablar de muchísimos, pero en esta ocasión yo les hablaré de 4. Platón inicialmente él creía que en la existencia de 2 realidades, las cuales estaban separadas, por un lado el mundo de las ideas y por el otro lado el mundo sensible. Immanuel Kant hablaba de que la realidad es construida por la mente humana a través de las categorías del entendimiento. Seguimos con San Agustín, que influyó en la comprensión del comportamiento humano en términos de luchas entre que el alma y el cuerpo, el bien y el mal, ya que él era muy religioso. Por último tenemos a Friedrich Nietzsche, el cual destaca la importancia de las autoafirmaciones y la creación de significado en un mundo que no tiene fundamentos absolutos. A continuación les hablaré de 3 corrientes que han estado muy ligadas al desarrollo ontológico de la psicología. Empezamos con el funcionalismo de William James, el cual desarrolló esta teoría donde postula que el comportamiento humano se relaciona con la adaptación de los mismos a su entorno. Pasamos por el estructuralismo de Wilhelm Wundt, el creador del primer laboratorio de psicología. Gracias a él es que la psicología empezó a considerarse una ciencia y a partir de ahí él estudiaba los estímulos sensoriales y la conciencia, creando las bases de la introspección, la cual sirve para la autoobservación. Y concluimos con la fenomenología, la cual confirió una nueva perspectiva para abordar la problemática tradicional, pero principalmente la seguridad y confianza que requerirá en una época donde el complejo cientificista y un sentimiento generalizado de la esterilidad del pensamiento filosófico. Visión naturalista del ser humano, conductismo. La historia, el fundador fue Watson, con colaboración de Pavlov y Skinner. Esto se da en el año de 1930, se da a partir de investigaciones realizadas en el laboratorio y tuvo su escala más fuerte en los años 60. Características. Las características del conductismo hablan de que el ser humano es una tabula rasa, es decir, nosotros venimos sin ningún conocimiento previo y se creía que los niños se podían convertir en el laboratorio en lo que se quisiera. El día de mañana que fueran seres humanos adultos en lo que se quisieran convertir. También habla acerca de que el ser humano es naturalista, es netamente biológico, habla de que el medio ambiente es el que determina el comportamiento de nosotros y también que ese comportamiento tiene que ver con las experiencias y las consecuencias que nosotros hemos tenido. Paso a hablar del condicionamiento operante. El condicionamiento operante tiene como principal pionero a Edward Thorndike y habla de que es un proceso de aprendizaje. Es un proceso de aprendizaje por medio del cual nosotros, como seres humanos, asociamos determinadas conductas nuevas en función de sus consecuencias. Si el estímulo es positivo,
es mucho más probable que tienda a repetirse las mismas conductas. También habla de que las consecuencias a corto plazo son más determinantes o pesan más que las que se dan a largo plazo. Pasando ahora al condicionamiento clásico. En el condicionamiento clásico hablamos que es un proceso de aprendizaje por medio del cual el organismo aprende a responder a través de un estímulo que antes no respondía por asociación. Acá tenemos el estímulo incondicional que se provoca provoca una respuesta a través de la naturaleza, la cual no necesariamente tuvo que haber sido aprendida. Eso genera, como lo acabo de decir, una respuesta incondicional. También hablamos del estímulo neutro. El estímulo neutro no genera ninguna respuesta biológica. Ahora pasamos a hablar de los pasos en el conductismo. En el conductismo vemos varias escalas para llegar a una finalidad. Vemos como primer paso la observación inicial. Después de esa observación inicial pasamos a la definición global de la intervención. Después de esa definición global de la intervención pasamos a la elaboración del análisis de esas tareas que se han dado a partir de esos objetos que se han intervenido. Luego hablamos de unas operaciones de secuenciación de contenidos. Después hablamos de la determinación de la conducta inicial del sujeto. Cuando ya tenemos eso listo, pasamos a una selección y aplicación del procedimiento conductual que sea el más apropiado para aplicar. Por último, hablamos de la evaluación continua de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Gracias. La visión mentalista del ser humano, el cognitivismo, valora el potencial del ser humano en cuanto a esas capacidades que tiene por sus procesos mentales, que responde a los pensamientos, a las emociones, al aprendizaje, a la toma de decisiones, esa capacidad de tener recuerdos, de la inteligencia y la memoria. Los modelos del cognitivismo se pueden dividir en varias vertientes, entre ellas está el funcionalismo, el modelo sociohistórico, el conductivista, el estructuralista, el aprendizaje social, y también se puede ver desde la Gestalt. Método de investigación en la psicología. En la psicología se utilizan varios métodos de investigación para estudiar el comportamiento humano y el proceso mentales. Algunos de los métodos más comunes son la observación, la experimentación, estudios de casos, encuestas y entrevistas, e investigación longitudinal. En la observación encontramos que los investigadores observan el comportamiento de las personas. Entonces, se analiza el entorno natural o controlados. Esto puede incluir en observación directas o el uso de tecnología como cámaras o video. También encontramos en la experimentación. En la experimentación se manipula variables. Es un entorno controlado para observar los efectos en el comportamiento. Por ejemplo, un psicólogo podría realizar un experimento para investigar como ciertos estímulos o afectar respuestas emocionales. También encontramos el estudio de caso. El estudio de caso se estudia detalladamente en los individuos o grupos pequeños a lo largo del tiempo para comprender aspectos específicos como el comportamiento o la experiencia. También encontramos las encuestas y entrevistas.
La encuesta de entrevista se recopilan datos a través de preguntas estructuradas o semiestructuradas para comprender y obtener la información sobre actitudes, creencias y experiencias. Y por último, la investigación longitudinal. La investigación longitudinal se realiza en un seguimiento de los mismos individuos a lo largo del tiempo para examinar cómo cambian ciertos aspectos del comportamiento o la cognición. Cada método tiene sus propias fortalezas y limitaciones, y la elección del método adecuado depende de la pregunta, de la investigación o los objetos del estudio.